Buenos días, buenas tardes o buenas noches o cuando sea el momento que estés escuchando esto. Bienvenidos, esto es Crearte Podcast, episodio número 26. Hoy para todos ustedes les traigo a Art y Steve Godoy, tatú, skateboarding y punk rock. Bueno, antes de arrancar quiero agradecer por dejarme volver a entrar en sus casas a todos y a todas. Pasaron muchos meses desde la última entrega, casi 10 o 10, ya no recuerdo con exactitud. Hace mucho tiempo que no grababa, pero necesitaba tomarme un descanso de la producción, de grabar, de estar haciendo un episodio prácticamente semanal, salvo alguna excepción. Se me hizo un poco insostenible en el tiempo, ya que había que dedicarle tiempo básicamente a las otras actividades que me sostienen económicamente. Así que bueno, por eso les pido disculpas y les agradezco también que me vuelvan a dar la oportunidad de entrar a sus casas, a sus oídos y a sus cerebros. Dicho esto, las presentaciones y las disculpas de en caso, les cuento que acá estoy en el cuartel general de Crearte, en el conurbano soviético, y vengo investigando, leyendo y disfrutando hace un tiempo de las locuras de los Godoy Brothers, y me dieron ganas de volver a grabar, que ese sea el tema para iniciar esta segunda temporada del podcast. Y pensé en ellos porque una palabra que usamos mucho es la de hermano cuando patinamos. No sé particularmente las chicas, pero los pibes, como les digo yo, cuando empezamos o cuando andamos, usamos mucho la palabra hermano para referirnos a los amigos. Y es muy loco que estos dos eran hermanos posta. Y si bien yo tuve la suerte de andar en skate con mi hermano, y de hecho hace poco compartí una sesión con él después de mucho tiempo y fue muy hermoso, no todos tenemos hermanos para patinar, aunque bautizamos como hermanos a todos nuestros amigos. Pero ellos sí eran hermanos. Los Godoy, hijos de un padre argentino, ya empezamos con las conexiones, nacen en la Ciudad de México, pero rápidamente se fueron a vivir a Venezuela, a APR, y a los 6 años de edad se van a USA a vivir. Vivían en Filadelfia, en Philly, como le dicen ellos, y su vínculo con el skateboarding llega un poco de la mano del punk rock. En el año 1977, cuando vivían en esta ciudad, por un amigo que era de ahí del barrio, de la escuela donde ellos vivían, que les hace escuchar a una banda de punk rock. Ellos, gracias a eso, conocen el skateboarding, y por supuesto que esto es como una bola de nieve. Una vez que empieza a crecer esto de la patineta, uno no lo puede parar nunca, y crece y crece y crece, y uno se vuelve skater y nunca más deja de ser skater. Así, a grandes rasgos, en la década del 80, cuando patinaban, ellos empiezan a tatuar. Y arrancaban como un hobby. Y si bien ellos cuentan que ya había algunos skaters que tenían tatu, ellos dicen en una entrevista, eran como si estuviesen manchados, haciéndose referencia en un español, que por cierto hablan muy bien, que eran como un solo tatu, ¿no? Se me viene a la imagen el tatuaje de chicle. Pero que ellos fueron como los primeros que estaban realmente tatuados y escrachados. Es muy interesante pensar en ellos que arrancan como un hobby, y mientras hacían su carrera de skaters, en esa época eran semiprofesionales, iniciarían su carrera como tatuadores, y no solo como tatuadores, sino como productores también.
y diseñadores de máquinas de tatu. Los Godoy diseñaron sus máquinas, y acá voy a saltar un poco en el tiempo. Hoy no pretendo llegar a ningún tipo de conclusión, ni siquiera mantener una cronología demasiado exacta. Hoy vamos a ir saltando en el tiempo como vaya pintando en el relato, pero pasados los 90, ya casi en el 97-98, ellos esas máquinas que empezaron a diseñar las pudieron empezar a producir y a vender, digamos, de una manera, si se quiere, industrial. Les empezaron como a producir en serie. Volviendo un poco en el tiempo, ellos cuando estaban en Philly contaban que en esa época, cuando empiezan a patinar, solamente podían patinar 4 meses al año. Esto es muy loco porque dicen que por el clima había mucha lluvia y mucho frío y también nieve, entonces era bastante jodido. Piensen que en la época que ellos empiezan a andar es la misma época de Dogtown, ¿no? Para poner en contexto, era un poco la época de Tony Alva, de Jay Adams y todos estos personajes. Pero cuentan que en uno de sus viajes y en uno de esos pequeños tours que empiezan a hacer, conocen un skatepark en la ciudad de New Jersey, muy cerquita de Nueva York, y ahí es donde empiezan como a andar realmente fuerte, y después empiezan a patinar ahí todo el año, ¿no? O al menos más tiempo del que patinaban en Filadelfia. Luego ya, por supuesto que entraron los 80, ellos ya siendo semiprofesionales, empezaron a patinar con todas las máquinas de ese momento, con Grosso, con Lester Kasai y con muchos más. Y bueno, insisto en esto, fueron los primeros tatuados dentro de lo que era el circuito y la copa que se corría en ese tiempo de skateboarding, que para más datos sobre eso pueden ver, se los mecho acá un poquito, el documental de Tony Hawk, que ahí explican un poco cómo era la asociación que había que manejaba el padre de Hawk y los campeonatos, y etcétera, etcétera. Volviendo un poco al relato del tatu y todo esto, los Godoy, además de sus máquinas, de haber creado o diseñado, si se quieren, estas máquinas con las que tatuaban, también escribieron un libro, que esto me llamó mucho la atención cuando lo descubrí. Es un libro sobre las máquinas que se llama, esto es una traducción del español, así que probablemente no sea exacto, pero algo así como Máquinas de tatuar y sus secretos, pongámosle, porque los tengo escrito en inglés y hay una palabra que no puedo descifrar qué es, o algo así como las máquinas de tatuar escriben y sus secretos, ponele. Y que este libro tiene, esto es lo que más me llamó la atención, 990.000 descargas. Yo lo busqué en Amazon, lo encontré, no tenía precio porque no había stock. Lo busqué en algunas otras páginas tipo eBay y también aparece, pero no encontré stock, así que no sé cuánto vale el libro. Pero sé que es un libro que aparentemente dentro del mundo del tatu es muy, muy valorado. Y me imagino que si tiene 990.000 descargas aproximadamente, debe ser un libro interesante de leer. Bueno, nada, además de haber escrito este libro, estos dos hermanos, tengo entendido que dieron charlas y seminarios también alrededor del mundo sobre el tatu y sobre las máquinas, sobre su funcionamiento y su diseño. Y también algo que me llamó la atención, que esto no sé si mucha gente lo sabe, pero yo no lo sabía, Art y Steve Godoy están en el libro de los récords Guinness como los tatuadores exclusivos de la mujer más tatuada del mundo. Una mujer que se llama Donna Ilustrada, o se hace llamar así al menos. Que esta mujer
tenía aparentemente, por lo que estuve leyendo, una suerte de problema de piel o una enfermedad en la piel y que a partir de eso, o a raíz de eso, la mina se empezó a tatuar y se tatuó cada vez más, cada vez más, cada vez más, y si ustedes la buscan, tiene la cara íntegra tatuada y el cuerpo casi full tatuado. Es impresionante. Y lo interesante de todo esto, lo llamativo de todo esto, es que los Godoy son los tatuadores exclusivos de ellas. Y eso me llamó mucho la atención. Eso por el lado del tatu. Por el lado del pan rock, se sabe que los Godoy tuvieron sus bandas, pero tal vez la banda más conocida eran los Fat Dolls de 1991, que fue una banda de punk rock en la cual en algún momento tengo entendido que cantó Dwayne Peters, porque ellos tenían un cantante, que el cantante murió. Por supuesto que era una época también en que muchos de los que estaban en la escena del skate se drogaban fuerte, y tengo entendido que este cantante, que si bien no era skater, pero era un cantante medio con una onda medio glam, murió por una sobredosis, y el reemplazo de este cantante fue Dwayne Peters, The Master of Disaster, y que esto les trajo un quilombo con los sellos y los estudios que grababan y producían discos, porque le decían: no, todo bien, la música está buenísima, pero si te llega a morir un integrante por esto tenemos un quilombo. Entonces por eso les costó mucho grabar. Eso es la información que tengo sobre la banda. Si alguien tiene más data me gustaría saber. Esta es la que yo tengo, y tengo entendido que también una de las bandas que a ellos los inspira era una banda británica que se llama, en nuestro argentino podríamos decir, Vibrators, que es una banda británica de punk rock de la primera ola, digamos, de 1976, y que ellos los han influido musicalmente. De hecho, no recuerdo ahora con qué marca, pero los Godoy tenían un modelo de tablas con una calavera con un casco que decía The Vibrators abajo. Muy interesante. Bueno, hablando un poco de skate, estos dos hermanos, entre sus sponsors y en su carrera, corrieron para Kryptonix, para H Street, formaron parte de esos equipos. H Street, pensemos que era uno de los equipos más jodidos del mundo en un momento, No estamos hablando de una marquita así nomás. También patinaron para Sorlac y para Powell, ¿sí? Piensen en esto. La época de Sorlac, ¿vieron ese dibujo tan popular que después se hizo famoso, que incluso usaron hasta marcas de running, el Shut Up and Skate, que está este muchacho tapándose los oídos, que es una suerte de sello medio pop? Bueno, en ese equipo estaba Gibson y los Godoy. Listo. Pero bueno, también como dato anecdótico era esto, que ellos en un momento dicen que... Voy a tomar un mate, así que si escuchan ruidito de mate. En un momento ellos dicen que en la época de Hawk, esta que hablábamos hace un rato, piensen que ellos empiezan a patinar de muy chiquitos, en la época de esto que les decía recién, de Alba y de Jay Adams y de Cubo, y continúan andando en la época de Hawk, de Josoy, de Caballero y demás. Y ellos dicen en un momento, en una entrevista que he leído por ahí, que en ese momento todos se vestían de fluo y de rosa, ¿no? Como algo, como diciendo, el skate se está volviendo como glamoroso y nosotros seguíamos siendo rotos, seguíamos siendo sucios, seguíamos siendo punks. Pero lo interesante es que estos dos, al ver a sus amigos que
que se la estaban pegando básicamente y que estaban muriendo de sobredosis y que de alguna manera dilapidaban su, entre comillas, carrera skater. Ellos nunca bebieron y nunca estuvieron en drogas y nunca fumaron. Serían como una suerte de straight edge antes del straight edge. Y ellos dicen que me pareció muy interesante también, como que ellos lo único que querían era andar en skate. Entonces no podían dejar que nada los distraiga ni los saque de ese eje. Y por eso se mantuvieron limpios y patinando. Y por eso al día de hoy siguen andando. Pero bueno, poniendo un poco en contexto, en la época esta luego de las Bermudas Rosas y los skaters que se estaban volviendo glamorosos, pasa esto que pasó en USA, y que ha pasado en todo el mundo también, ¿no? De alguna u otra manera, un poco el skate, como el skate es medio cíclico y tiene como muertes y resurrecciones, cae, medio que desaparece, y el vertical medio que desaparece, las pistas también, pero ellos dicen que como ellos vivían en la costa este, no les afectó tanto lo que sucedía del otro lado, porque lo que estaba pasando más que nada en California y en San Fran y en esos lados. Entonces ellos no lo sufrieron tanto como sí lo sufrieron otros skaters que tuvieron que adaptar un poco su manera de andar y se volvió como un poco más underground. Y también algo interesante que me gustó es que ellos dicen en esta entrevista que les comentaba que ellos nunca pudieron hacer el paso al street, que ellos no patinan en la calle, nunca patinaron en la calle. Dicen en una entrevista, nosotros andábamos en vertical y en mini ramp y en la calle era para ir a la tienda, dicen. Como el skate en la calle era para ir a comprar. Me pareció muy simpático eso también. Pero bueno, nada, es el estilo de skate que elige cada uno y está buenísimo, ¿no? Y poderlo mantener y sostener en el tiempo, ni hablar. Así que bueno, ese es un poco la historia o el recorte, porque por supuesto esto es un recorte y no pretendemos no pretendo, debería decir, que sea un recorte demasiado exacto, ni demasiado preciso, ni demasiado exhaustivo, pero sí me interesa que podamos, sobre todo en esta época tan de la virtualidad, tan de la información veloz y efímera, que, insisto, sepamos de dónde venimos para saber hacia dónde vamos, y así como está bueno saber de historia y de los que escribieron la historia y de los próceres y etcétera, etcétera, está bueno saber, de dónde venimos, quiénes son nuestras raíces, no solo arriba de la tabla, sino musicales y culturales, porque cuando decimos que el skate es cultura, es un poco esto, entender al skate como algo, no solamente como un deporte, sino como un producto cultural o como un producto generador de cultura. El skate es cultura y dentro de la cultura tenemos no solamente la tabla y el chabón o la mina o lo que sea que anda, sino que además tenemos tatu, tenemos música, tenemos arte, y si uno lo piensa en esa época, muchos de los skaters de esa época, uno puede pensar en ellos dos que se dedicaron al tatuaje, pero puede también pensar en por ejemplo, en Caballero, que se dedicó después, además del skate, a la música, con sus bandas, y hizo fanzines y sigue haciendo fanzines cada tanto, y a la ilustración y hasta el motocross y un montón de cosas. Entonces pensar en el skate como algo que cohesiona todos esos artes o todas esas disciplinas para que el mundo sea un lugar más hermoso. Hoy es una noche lluviosa, bastante fea, muy húmeda.
acá en el conurbano soviético, así que por ahí los voy a dejar mientras sigo escuchando este jazz rap muy, muy de publicidad de perfume noventera, y los voy a dejar. Les agradezco por haber escuchado. Para quien no escuchó nunca un episodio de Crearte Podcast, me presento, aunque habría que hacerlo al principio, pero a mí me salió hacerlo al final y no lo vamos a editar porque esto es así, de toma uno. Mi nombre es Lucas, me dicen Luke, soy skater, soy diseñador y productor y creador y escritor y corrector, el que prepara el café y el que se lo toma en Fanzine Crearte, que ya dejó de ser un fanzine papel para convertirse un poco en un concepto y una familia. Y voy a estar volviendo por estos lados, por ahora en formato audio radial de podcast, y luego, si todo marcha bien, tal vez, y solo tal vez, de manera audiovisual. Les mando un beso grande, les mando un abrazo fuerte, nos vemos pronto callejeando, tatuándonos, ¿por qué no? Y andando en skate. Un beso, los quiero. ¡Mua!